uno de los problemas filosóficos por excelencia, ya desde el comienzo de la tradición filosófica occidental, es sin duda el problema del lenguaje y de su relación pues con la realidad, con el pensamiento. Problema que no solo involucra a la filosofía, sino a otras muchas disciplinas, sobre todo disciplinas lingüísticas que analizan la problemática del lenguaje humano y otros lenguajes animales también, y que seguramente en este vídeo no podremos hacerle justicia, pero al menos intentaremos bosquejar de alguna manera la problemática. Como sabemos, pues Platón fue el primero que expuso su teoría del lenguaje en el famoso Cratilo, donde señala, frente al convencionalismo de los sofistas, donde todo vale, literalmente, pues en el lenguaje, los conceptos, tienen una relación natural con las cosas, es decir, hay una relación íntima con las cosas. Natural seguramente en el sentido de la physis, que tanto citará Aristóteles, es decir, hay una serie de normas naturales. Aristóteles dice pues que es natural que la derecha pueda sobre la izquierda, o que el amo pueda sobre el esclavo, en el sentido pues de la justicia distributiva que señalamos en otro vídeo, es decir, hay un orden natural de cosas, y en ese sentido pues el lenguaje también tendría una relación natural con las cosas, según Platón. Y sin embargo, Aristóteles, pese a que también defiende una concepción de la physis que es parecida, de hecho pues era una concepción habitual entre los griegos, la physis como opuesta al nomos, a la convención que defendían los sofistas, ¿no? Como todo es relativo, pues porque las distintas normas sociales de las distintas polis son distintas. Pues Aristóteles, sin embargo, dice que el lenguaje es convencional, es decir, que pertenece pues al ámbito de las convenciones, no tiene nada que ver con la physis, pese a que el propio Aristóteles dice pues que el lenguaje sí tiene una relación efectiva con la realidad. De hecho, pues no solo hay un logos retórico, que lo que busca pues es pues apelar a las masas, no convencerlas, aparte de expresar una serie de ideas, sino que existe un logos apofántico, es decir, dotado de verdad o de falsedad, que tiene significado. De hecho, Aristóteles es el primero que realiza un análisis lógico pues de las oraciones, ¿no? El famoso análisis oracional de sujeto, verbo y predicado lo origina Aristóteles, pese a que la gramática la comenzarán los estoicos ya varios siglos después. Y en este sentido, pues el análisis del lenguaje es fundamental pues, en la filosofía, pues, tanto clásica como después en la medieval, puesto que uno de los problemas fundamentales de la tradición medieval es sin ninguna duda, sin lugar a dudas, el problema de los universales. Aquella famosa relación de preguntas que señalaba Porfirio en la Exagogué, es decir, los conceptos universales existen antes de las cosas, están en las cosas, los conceptos son puras voces, o sea, son voces, vox, como se dice en latín, o son cosas, res. Y ahí surgirá pues una serie de discusiones que se eternizarán y que seguramente en este vídeo no podremos hacerles justicia, dada la importancia y extensión que tienen, pero que se pueden resumir en tres posturas. Una sería pues la del nominalismo extremo, por ejemplo el de Roscelino de Compiègne, que dice que solo existen las palabras, que los universales son voces. Es decir, no existe el color, sino las cosas coloradas, es decir, las cosas concretas. Existe también una posición realista, que dice que los universales ya estaban en la mente de Dios antes de crear el mundo, y por lo tanto los universales son reales, que seguramente la tradición aristotélica, la más habitual, en este contexto, pese a que el Santo Tomás no sea del todo realista. Y luego existe una especie pues de nominalismo moderado o intermedio, que dice pues que lo que existe son las cosas particulares, pero que de ellas se predican los conceptos universales, que es no solo el caso que decíamos de Santo Tomás en algunos contextos, sino el de Pedro Abelardo. Es decir, el universal es sermo, predicación, predicado, de un elemento concreto. Suele decirse, en parte con razón, pues que la tradición de la filosofía inglesa es nominalista, entonces se dirá que desde Duns Scoto, que dice que los universales han de existir solamente en las cosas reales, es decir, no existen, como diría Suárez precisamente,
jesuita Francisco Suárez, siguiendo a Duns Scoto, la distinción entre esencia y existencia es una distinción de razón, puesto que una cosa que existe, pues de alguna manera ya tiene su esencia, es decir, los universales están en las cosas mismas. Y de alguna manera se dirá que esta tradición nominalista, que luego seguirá con Ockham, y luego la famosa filosofía empirista tanto de Bacon como de Locke o Hume, que luego desembocará pues en lo que es la filosofía del lenguaje contemporáneo, citando sobre todo pues a Russell y su atomismo lógico. Y por lo tanto, el análisis del lenguaje, entendido desde esta perspectiva, además ya con el instrumento de la lógica matemática, pues es en el fondo un análisis de cosas concretas que existen, un análisis nominalista de cosas particulares. No existen los conceptos universales, que serían metafísicos, y por lo tanto el análisis del lenguaje, en la búsqueda de ese lenguaje perfecto, que no tenga elementos metafísicos, ni que sea como el lenguaje natural, podríamos decir, que está lleno pues de ambigüedades, es en el fondo pues una búsqueda que iniciarían los nominalistas. Sin embargo, esta cuestión es muy inexacta, pues como ha señalado Gustavo Bueno en algunas ocasiones, los nominalistas pueden dividirse en nominalistas de género, es decir, que dicen que existen los géneros universales, pero de alguna manera separados unos de otros, y los nominalistas de especie, que son nominalistas radicales en el sentido de Roscelino. Y precisamente señala Gustavo Bueno que tanto Duns Scoto como Guillermo de Ockham eran nominalistas de género. Es decir, claro, son, como decía Ockham, pues entre la mujer y la yegua, como género femenino, pues hay la misma relación pues que entre el caballo y el hombre. Es decir, el género femenino tiene una contigüidad que le separa pues del género masculino, podríamos decir. Entonces, digamos que aquí el nominalismo pues no es un nominalismo radical, sino pues es una especie pues de postura intermedia, diríamos, ¿no? Y precisamente en el contexto de la idea esta idea pues de los universales, pues ya en la actualidad, con el desarrollo pues de la lingüística científica, diríamos entre comillas, vuelve a surgir el problema de si el lenguaje es algo natural que está en las cosas mismas, pues es una pura convención, como diría Saussure, si en el fondo pues son estructuras significantes que pueden tener un significado arbitrario, puramente convencional. Y a su vez, pues la idea del innatismo del lenguaje, que estaría en San Agustín, cuando señala que el hombre es el único ser que tiene logos y por lo tanto es el único que puede recibir la gracia de Dios, y los animales pues no tendrían lenguaje ni tendrían racionalidad, serían máquinas. Idea que luego sigue con Descartes. Esta es una idea que recupera Chomsky con su gramática generativa. Es decir, el innatismo pues aparece ahí. Hay unas estructuras que son innatas en el sujeto humano, y eso es lo que le permite pues aprender la lengua de cada país, podríamos decir. De todas maneras, el planteamiento del lenguaje pues en estas perspectivas, aparte pues del trasfondo teológico que tienen, incluso pues las más modernas diríamos, pues ignoran una cuestión fundamental, pues que efectivamente la idea de Platón de que hay una relación natural entre el lenguaje y las cosas, pues es así. Lo que pasa que aquí la idea natural pues tiene que ver pues con lo que decía Platón de las junturas naturales. Es decir, el lenguaje es ya mismo una estructura, es una tecnología con la que el hombre pues ha podido desbordar pues el contexto animal. Hay lenguajes animales, de hecho pues los etólogos han logrado pues que los chimpancés aprendan el lenguaje de signos, es decir, hablar es gesticular. Es decir, el origen del lenguaje humano pues es la gesticulación, ¿no? Los sordomudos pues pese a que no pueden hablar pues pueden gesticular y expresarse. Entonces el lenguaje doblemente articulado, que es el que estamos citando aquí, sobreentendiendo que es el lenguaje por antonomasia según la tradición, pues surge pues de una característica del aparato fonador humano, que es la doble articulación que permite pues los sonidos articulados y todo el lenguaje complejo que nosotros usamos y que los animales no pueden usar, pero que ha desbordado completamente ese contexto
diríamos, fisiológico, y que permite pues la reconstrucción de todo nuestro mundo y el surgimiento de lo que ha denominado Gustavo Bueno las instituciones algunas tales pues como el matrimonio, que ha quedado pues disuelto con la idea esa de que la unión de dos homosexuales pues, puede ser un matrimonio también, pese a que matrimonio etimológicamente proviene de madre y tiene que ver con la familia, y que en el fondo pues esa relación natural que señalaba Platón, si rompemos los conceptos, pues hemos destruido en el fondo pues toda una serie de instituciones y parte de nuestro mundo.